Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. La Comisión de Postulación definió la nómina de 6 candidatos, entre los cuales el Ejecutivo elegirá al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Los grupos de la sociedad civil organizada han mostrado inconformidad por considerar que algunos de los candidatos tienen tachas e insisten, como imperativo moral, que el próximo fiscal sea un profesional de reconocida honorabilidad, capacidad e independencia. Mientras tanto, las elecciones en la Universidad de San Carlos se definieron esta semana durante la primera jornada de votaciones, y todo indica que el licenciado Estuardo Gálvez, actual rector, dirigirá 4 años más la Universidad Estatal. La elección final se realizará el 25 de mayo. En el plano regional, preocupa la serie de asesinatos de periodistas de los últimos 2 meses en Honduras, mientras en Nicaragua la situación política se complica por las medidas autoritarias, ilegales y antidemocráticas del presidente Ortega, que por decreto presidencial se atribuye poderes que corresponden al organismo legislativo. Las turbas sandinistas, como buen ejemplo de lo que pasa también en Venezuela, agreden y amenazan a la oposición política y atentan contra la poca democracia que queda en Nicaragua. Chávez en Venezuela continúa siendo un factor de inestabilidad para la región latinoamericana y una afrenta para la democracia, a la cual asfixia cada vez que puede. En México, la lucha contra el narcotráfico sigue presentando escenarios de terror, como la irrupción de comandos del narcotráfico en 2 hoteles en la ciudad de Monterrey para secuestrar a 6 personas. Se estima que más de 22,000 personas han muerto en aquel país producto de la violencia del narcotráfico en los últimos 3 años. El narcotráfico internacional afecta a muchos otros países y atenta contra la seguridad continental. En Colombia, las elecciones presidenciales del próximo mes serán determinantes para su futuro. El presidente Uribe supo llevar a Colombia por buen rumbo, logró estabilidad política, social y económica, fortaleció las instituciones democráticas y devolvió la confianza de los colombianos en su país. Otros países de la región también siguen dando ejemplo de desarrollo. Chile, por supuesto, sigue siendo un referente de éxito a nivel latinoamericano. Su visión de Estado y la continuidad de sus políticas han hecho de Chile un país desarrollado. Brasil, considerado ahora como una de las llamadas economías emergentes, sigue ganando peso en el mundo. Junto a Chile, Colombia y Brasil, Perú también ocupa un lugar especial. Desde el año 2001, este país ha crecido económicamente en más del 5%, cifra que en el 2008 alcanzó el 9.8%. Perú ha venido reduciendo sus niveles de pobreza. En el 2009, figuró entre los 4 países del mundo que vio crecer su inversión extranjera directa, junto a Italia, Alemania y Dinamarca. La continuidad de políticas de Estado, la apertura comercial, algunos elementos de reforma política como la descentralización, son algunos elementos que están convirtiendo también a Perú en un ejemplo para Latinoamérica y el mundo. ¿Es posible seguir el ejemplo de Perú? ¿Es posible que los latinoamericanos venzamos las amenazas que nos acechan? Hoy, en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez recibe al expresidente del Perú, doctor Alejandro Toledo, para analizar las bases que sentó en su país cuando fue presidente de la República. Analizarán también la realidad latinoamericana y los aportes que desde su experiencia política puede ofrecer a la consolidación de la democracia en nuestro continente. Bienvenidos a Libre Encuentro. América Latina, en esa enorme necesidad de hombres de Estado, pues tiene en este momento la oportunidad, Guatemala, de recibir a uno de esos escasos personajes que ha dejado huella en América Latina, el doctor Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Él ocupó la presidencia del 2001 al 2006, actualmente es presidente del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. El doctor Toledo tiene un doctorado en Economía, Recursos Humanos
por el Centro Internacional de Desarrollo de la Educación de la Universidad de Stanford. Tiene 2 maestrías en temas similares también de Stanford. Antes de convertirse en presidente, trabajó en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington y para Naciones Unidas en Nueva York. Está en Guatemala para participar en el Foro Regional Esquipulas, Retos Sociales y Económicos en Centroamérica, organizado por la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Su anfitrión es el expresidente Vinicio Cerezo. Doctor Toledo, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Libre Encuentro. Usted pasó 5 años por la presidencia del Perú. Los resultados que usted dejó en su país lo ponen en esa estadística escasa, triste, mínima de hombres que logran hacer algo por su país. Su economía creció más de 5% cada uno de los 5 años en los que usted fue presidente. Bajó en más de 9 puntos la pobreza extrema bajó en 12 puntos o un poco más. Perú creció su economía en el 2005 6.4%, más que Chile incluso. Y bueno, sentó ciertas bases que le han permitido a Perú, con la continuidad del actual presidente, don Alan García, pues la continuidad de un periodo largo de años en los que se han implementado políticas de Estado, donde se han implementado una serie de programas sociales y ciertas bases para crecimiento económico con la continuidad suficiente para darle al Perú el bautizo de que podría ser el siguiente milagro en América Latina. ¿Cómo se siente usted de ser protagonista de semejante historia? Humilde. Con modestia, pero no complaciente sobre los logros. Queda todavía un largo trecho por recorrer. Soy una persona que cree en políticas de Estado más que en políticas de gobierno de corto plazo. Los logros que usted ha mencionado y los que se pueden ver en Google ha tenido un precio político muy alto para mí, en un momento dado de mi gestión presidencial. Llegó un momento donde tuve 8% de aprobación, 8%. Después de haber empezado con 55%. Y terminé entre 35 y 65% cuando entregué la presidencia. Usted le dijo al presidente Alan García, entré por la puerta grande y salgo por la puerta grande. Sabiendo que soy chico, pero creo que usted tiene razón reflexionando ahora Perú, América Latina, Centroamérica, Guatemala. Los diagnósticos están hechos y los que quieren más datos entren a los... Solo quiero plantear con usted en un programa de prestigio como Libre Encuentro. Gracias, doctor. Los retos que tenemos para adelante. Primero, lograr crecimientos económicos sostenidos, y digo sostenidos, por periodos largos. Segundo, crecimientos económicos que no esté basado solo en las exportaciones de materias primas. Hay que darle valor agregado a nuestras producciones. Es un riesgo muy alto someterse a la vulnerabilidad de los cambios de los precios en los mercados internacionales. Eso no es libertad. Tercero, necesitamos construir políticas sociales, económicas, jurídicas, con reglas del juego claras para atraer los capitales de inversión que son necesarias para darle sostenibilidad al crecimiento. ¿Por qué ese tipo de conceptos no los puede ver un hombre como Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, Daniel Ortega en Nicaragua y algunos otros de la región, y están realmente perdiendo la posibilidad de convertir a Latinoamérica en un continente rico, próspero, sin pobreza? América Latina es el continente prometedor de los próximos 10 o 15 años en el mundo. Es el continente prometedor a pesar de los Hugo Chávezes de América Latina. ¿Usted cree que a pesar de ellos? Van a meterle ruido, desintegran, entran al populismo, le dan pescado a los pobres en vez de darle el derecho de aprender a pescar. Soy un defensor acérrimo del derecho que tienen los pobres de aprender a pescar. Demora, sí, es más eficaz regalarle pescado hoy día, pero ese es pan para hoy, hambre para mañana.
De repente nuestra región, para capitalizar en esta oportunidad de ser un continente prometedor, requiere más de liderazgos que de políticos. Que tengan el coraje de ver más allá de un turno político, más allá del aplauso de corto plazo. Yo pagué un precio, pero valió la pena la siembra. Y no solo para mí, el presidente García está continuando. El Perú tiene la oportunidad de ser el nuevo milagro de América Latina y del mundo. Seguro. Pero lo puede ser Centroamérica, lo puede ser Guatemala, lo puede ser toda América Latina. Usted pagó el costo del corto plazo siendo presidente del Perú, pero su visión de largo plazo y el haber actuado como un hombre de Estado le da hoy la autoridad para poder decir lo que dice, aspirar a volver a ser presidente del Perú, porque lo puede ser. Además, sabemos que su pueblo lo respeta y le podría dar continuidad a eso que usted inició, que el presidente García hoy continúa, y que si Perú lograra 5 años más de continuidad a esas políticas de Estado que usted inició, seguro que Perú es el siguiente milagro en América Latina. Si América Latina recupera su tendencia de crecimiento después de los efectos adversos de esta crisis financiera internacional, la región ha venido creciendo a un promedio de 6% promedio durante los últimos 6 y 7 años. Yo dejé al Perú en 7.5, promedio 6% mis 5 años. El 2008, Perú creció cerca de 10%, 9.8 para ser exacto. Si logramos eso, si el Perú, después del presidente García, tiene 5 años más de crecimiento, son 15 años, no lo para nadie. Sin lugar a dudas. Pero eso no debe ser solo una satisfacción o reto del Perú. Es el reto de América Latina. Tenemos una patria grande. Guatemala y Centroamérica están en el corazón de América Latina. Sí. Y es bueno ubicar a los centroamericanos en la dimensión del Perú. 1.285.000 kilómetros cuadrados, casi 30 millones de seres humanos viviendo en el Perú. Centroamérica cabe más de 2 veces en el Perú. Ese es el tamaño de su país. Y bueno, 30 millones, casi 30 millones de peruanos, luchadores que hoy están demostrando de que es posible desarrollar una nación, a pesar del vecindario en muchos casos. Es posible a pesar de la geografía, por ejemplo, peruana es muy adversa. Tiene usted una franja costeña muy larga, tiene usted los Andes, de donde vengo yo, muy accidentado, y 2/3 partes del territorio peruano es selva, el Amazonas, que compartimos con Brasil. Creo que el tema no viene por el lado de los recursos naturales. A veces pienso, es una reflexión en un programa de reflexión, que Dios se molestó con los latinoamericanos alguna vez, hicimos algo, algún momento de nuestra vida. Se molestó y nos castigó, y nos puso demasiados recursos naturales. Tanto que los gobernantes no se han preocupado por invertir en la mente de la gente, porque vivían fácil de exportar oro, plata, cobre, café, caña de azúcar, petróleo, gas. Hoy nos toca invertir en la mente de nuestra gente para dar un salto, amigo, de ser una región predominantemente exportadora de materias primas a una región con economías del conocimiento, que le demos valor agregado a nuestra producción. Podemos producir chips. Sí. Invertir en la mente de nuestra gente, el conocimiento es infinito. El oro se acaba, el café se acaba, el petróleo y el gas se acaba. Eso significa invertir en la gente, pero esa inversión, por definición, es mediano y largo plazo. Claro. No le va a dar el aplauso en el corto plazo. Sí, es el recurso humano, el capital humano, la revolución educativa que América Latina necesita. Presidente, escucharlo a usted decir conceptos como crear las condiciones para llamar inversión, para que haya oportunidades, para que haya empleo, para que la gente tenga la posibilidad de salir adelante. Escucharlo decir que América Latina necesita reformas sociales, reformas económicas, reformas jurídicas para dar esa estabilidad tan necesaria, el Estado de Derecho,
tan necesitado en América Latina, lo hace ser un político atípico y bueno, y por eso ser hoy alguien que puede dar los resultados y caminar por el mundo con la frente en alto con los números que Perú hoy presenta. Que son números, a Perú se le señala todavía que tiene un nivel importante de pobreza. Por ahí un embajador mencionaba un término, es que hay dos Perús, pero claro, él viene de un país que está todo pobre y destrozado. Y al final, si bien hay dos Perús, lo que usted empezó en su país fue la posibilidad de hacer realidad el sueño de hacer un solo Perú con todos sus ciudadanos viviendo en prosperidad, sin problemas sociales tan graves como los que viven en muchos países. Uno, nuestra región necesita estabilidad. Cambios con estabilidad. Estabilidad política, económica, social, jurídica. El Perú, América Latina necesita crecimientos, pero necesita ver que los beneficios del crecimiento ayuden a redibujar el rostro social de nuestro continente. Porque si no escuchamos el ruido de los estómagos de los pobres, vamos a tener descontentos sociales en las calles, protestas. Y ese descontento social no es un buen clima para atraer capitales de inversión que son necesarias para crecer. Entonces entramos en un círculo vicioso. ¿Sí? Lo rompemos cuando invertimos en la mente de nuestra gente. Es altamente rentable para los empresarios invertir en la reducción de la pobreza. Es rentable de la óptica empresarial. Claro. Es bueno para la democracia, evita los populismos. Creo que es importante, número uno, invertir más y mejor en agua potable, desagüe, salud, educación de calidad, infraestructura, acceso a esta cultura de Internet para los pobres. Claro. Seguridad hoy en día, seguridad ciudadana, que es un tema grave. El tema social, el tema de la inclusión social. Inclusión respetando nuestra diversidad. América Latina es fuerte porque tiene una diversidad cultural. No son diferentes América Latinas, somos una. Sí. Necesitamos enfrentar sin ambigüedades dos temas: la inseguridad ciudadana y el cáncer del narcotráfico. Sí. Vamos a hablar de esos temas, pero yo quería comentarle que es bueno compartir con la audiencia que Perú sigue todavía teniendo una de las inflaciones más bajas del mundo. Todavía durante su gobierno va a tener la inflación más baja del mundo un año determinado. Déficit fiscal de 3.3 en el 2000 lo bajaron a 0.3 en el 2005, lo cual demuestra que usted tuvo una disciplina fiscal importantísima, que son factores determinantes en crear las condiciones de estabilidad para que haya inversión, crecimiento económico y solución a los problemas sociales. Mire, yo no es muy bueno que yo lo diga, pero solo algunos pincelazos. La economía creció a 6% promedio. La inflación fue 1.5% al año, promedio. Fue una de las inflaciones más bajas. El déficit fiscal fue 0.6. A veces estoy avergonzado y pregunto a los Estados Unidos cuál es su déficit fiscal. Triplicamos las exportaciones, las reservas internacionales se doblaron, el flujo de capitales de inversión que lo dejamos como stock fueron 3 veces más de lo que recibí. La pobreza disminuyó 9 puntos, que significa 25%. La pobreza extrema disminuyó más, pero para serle muy honesto, no me siento complaciente con esos logros. Queda todavía un largo camino por recorrer. Pero para recorrerlo necesitamos la estabilidad. Necesitamos... Y la continuidad. La continuidad de las políticas. Sí. El presidente García no es de mi partido. Tenemos discrepancias políticas. Pero hay políticas de Estado que van más allá de nuestros respectivos periodos de gobierno. El tema de la educación. No conozco arma más poderosa en el mundo. Y mire, usted probablemente sabe algo de mi vida. Me siento orgulloso de ella, pero no quisiera que los demás mujeres y hombres lo repliquen.
A los 5 años yo fui ilustrador de zapatos, vendedor de periódicos y de lotería. Soy uno de 16 hermanos. 7 de ellos murieron el primer año de vida como consecuencia de la pobreza extrema. No tenían acceso a agua potable, a salud, y murieron. 7. Yo soy el 8, el 8º. Me libré apenas. Hoy voy por el mundo tratando de convencer de que no se va a dar un crecimiento económico sostenido sin una gobernabilidad social. No se va a dar una gobernabilidad social sin instituciones democráticas fuertes que permitan rendirle cuenta. Sin seguridad ciudadana, con narcotráfico, contaminamos nuestras instituciones, contaminamos nuestra economía, porque esa plata no es bien habida. Necesitamos darle estabilidad. Sí. Educación. Yo no estuviera con usted esta noche aquí, no estuviera participando en un foro que veo con muchísima esperanza. Estipula 3, si no hubiera sido por la educación. No hay arma más poderosa para salir hacia el desarrollo, reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión que la educación. Claro, y todo esto se convierte en una realidad exitosa cuando se construye, se desarrolla respetando la norma democrática con absoluta disciplina. Vamos a publicidad, regresamos en un momento para seguir con el doctor Alejandro Toledo, expresidente del Perú, en Libre Encuentro. Bienvenidos, Libre Encuentro. Tiene el privilegio de tener en su tribuna al doctor Alejandro Toledo, expresidente de Perú. Presidente, hace un rato mencionamos Hugo Chávez y sus pupilos, y usted dijo harán ruido, pero a Latinoamérica no la paran. Esto va por buen camino y tiene la oportunidad de ser un continente con grandes resultados y con solución de los grandes problemas históricos que nos han hecho pasar muy malos momentos y que todavía millones de seres humanos siguen sufriendo pobreza, exclusión y demás. Sin embargo, cuando uno ve las agendas que se vienen desarrollando en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, le pongo el último ejemplo. El presidente Ortega en Nicaragua, con un decreto presidencial, da la orden de poner, quitar y cambiar de espacio a los magistrados de la máxima Corte de Justicia en Nicaragua. Están eliminando medios de comunicación, están intimidando a la oposición política, persiguen a sus adversarios opositores de cualquier sector de la sociedad y al final van asfixiando los espacios de democracia que van quedando en esos países. Esto es un proyecto continental financiado por Hugo Chávez y los aliados de Hugo Chávez fuera de América Latina, como por ejemplo Irán, probablemente Corea del Norte, Rusia en alguna medida. O sea, la geopolítica de América Latina está tomando un grado de complejidad que ¿no cree usted que pone en riesgo realmente la estabilidad de todo el continente? Si los demócratas creen en la democracia con libertad de expresión, con instituciones democráticas fuertes e independientes, no manipuladas por el Ejecutivo, si nos libramos del narcotráfico, somos capaces de jalarle la alfombra al populismo autoritario, no tendrán clientela. Claro, pero la oposición, la sociedad tiene que hacer algo. Entonces, me parece que mientras ellos tengan estómagos vacíos y tengan billetera gorda a los otros que le dan pan para hoy, hambre para mañana, van a tener aplausos en el corto plazo. Eso es la irresponsabilidad, la desestabilización de la región. Pero todavía sostengo, mirando al mundo, que América Latina es el continente prometedor a pesar de los Hugo Chávezes. Si somos capaces de invertir en los pobres, ensanchar el mercado para los que invierten. Si tiene pollo, los pobres van a tener dinero para comprar pollo, su mercado se ensancha. Si vende Google,
Los pobres lo van a comprar, un celular, un Yahoo, camisas, pan, leche. Si no lo hay, estos señores le van a regalar. Segundo punto es que necesitamos tomar conciencia que América Latina no puede darse el lujo de tener 200 millones de pobres y gastar más de 45 mil millones de dólares en la compra de armamentos. Se equivocan. Nuestros enemigos no están en nuestras fronteras, están dentro de nuestros países. Veo ahí las compras a China, a Irán, a Rusia. El presidente Chávez sabe que conmigo estamos en diferentes veredas y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Y usted los tiene bien puestos, presidente. Usted ha hablado de las drogas en varias ocasiones y la verdad que ese es otro fenómeno que está distorsionando y contaminando de una manera peligrosa la sociedad y los estados, porque con la cantidad de dinero que manejan, con la capacidad de compra que tienen de la justicia, de los estratos distintos de los gobiernos, pues están criminalizando la política y luego corrompiendo a los estados. Estamos viendo ya candidatos, si no ya electos, diputados, alcaldes, incluso presidentes financiados por narcotráfico internacional. ¿A dónde nos lleva esto? Esto es un tema que requiere, por eso este fórum de Esquipula tiene muchísimo sentido al interior de Guatemala, al interior de la región centroamericana, pero lo tiene sentido en todo nuestro continente. Necesitamos integrarnos para adoptar una decisión en la región, tener claro lo que debemos hacer y después convocar a los Estados Unidos, a Europa, a los países consumidores. No puede ser que nuestras economías estén infiltrados con dinero del narcotráfico. No puede ser que la cocaína, las drogas destruyan la mente de nuestra gente. En vez de sembrarle conocimiento, lo estamos destruyendo lo poco que tiene. Entonces, yo creo que a eso me refería con instituciones democráticas fuertes, porque si usted tiene un poder judicial que hace justicia y que no es comprable, Claro. lo castiga. Segundo, repito, necesitamos integrarnos para tener una posición común frente a este flagelo. Sí, sí. Y cuando usted habla de integrarnos, podemos pasar un momento al tema de la integración regional, el crear comunidades económicas que nos den la posibilidad de tener la masa crítica para lograr más crecimiento económico, una velocidad más alta y por supuesto, solución a los problemas de atraso y de pobreza. ¿Cómo ve usted el ir creando regiones económicas, comunidades económicas? Por ejemplo, Centroamérica, se habla también de regiones de América del Sur, pero ha costado mucho y eso limita la capacidad de crecer. Ha costado mucho, pero no hay otra alternativa. Las evidencias empíricas en el mundo nos aconsejan que eso es el camino. Mire usted, en el Asia se están uniendo a pesar de que son competidores. Hasta hace pocos años el Japón tenía mano de obra barata en Corea del Sur. Hoy Corea del Sur es competidor del Japón porque produce Samsung, Hyundai y compite en precios. Sí. Usted mira Europa, se han unido. La Unión Europea ya ha demorado más de 60 años con guerras, diferentes idiomas, diferentes religiones. América Latina tenemos una idea común, tenemos un idioma común. Yo le entiendo al presidente Lula cuando habla su portuñol y viceversa. No tenemos grandes diferencias religiosas. Tenemos mucho que nos une. Eso mucho que nos une debemos utilizarlos para impedir a aquellos que desintegran. La comunidad andina iba a tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Conjunto, los 5 países. La Unión Europea es un continente de 500 millones de personas, más 500 millones de América Latina son 1.000 millones. No lo pudimos hacer porque hubo un Hugo Chávez que desestabilizó la región andina. Necesitamos sumarnos. Hay desestabilizadores, pero yo creo que América Latina es mucho más grande. Lo que los Kirchner han hecho en Argentina llora sangre, realmente el deterioro que ha sufrido Argentina bajo el poder de ellos. ¿Cuál es su lectura de lo que puede pasar en Argentina en los próximos tiempos? Mire,
Es una nación que yo quiero mucho. Veo signos de tratar de cooptar la libertad de expresión. Veo signos que se aparecen a lo de Hugo Chávez. Y verdad que Argentina es un país bendito. Tiene pampas, tiene pan, tiene carne, tiene vino. Y tiene gente educada, ¿verdad? Sorprende. Córdoba fue la mata de la educación. Sorprende que elijan políticos como esos para que los gobierne, pero bueno, es problema de los argentinos y de toda América Latina. Presidente, cuando uno ve el potencial de América Latina, el crecimiento de Brasil, de Perú, lo que ha pasado en Colombia también, que es un fenómeno similar al de Perú, el presidente Pastrana, seguido del presidente Uribe, donde básicamente se podrían hacer muchas comparaciones con el caso peruano, eso da esperanza, eso ilusiona, eso da optimismo. Pero luego pues vemos a este grupo de países, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que van por el camino equivocado y que nos llevan probablemente a una confrontación, porque en eso va a terminar esto. Si desagregamos y ponemos Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, yo pienso más en la integración de ellos que en la polarización. Sin embargo, cuando usted hace la estadística regional, usted sabe cuál es el peso relativo que tiene Brasil. Más de 200 millones de brasileños, una economía que crece, con un presidente que le tenían miedo, pero ha sido responsable, social y económicamente, una economía creciendo. Sí. Usted tiene el Perú, usted tiene México, que ha sufrido los impactos de la crisis. Y una ¿Tiene Colombia? Y una guerra de carteles. Una guerra de carteles. Espantosa. Yo veo una gran actitud de integración en Centroamérica. Y yo creo que es muy bueno que nos comuniquemos más. Hay experiencias que sí pueden ser trasladables, por lo menos para aprender de lo positivo y corregir los errores. Creo que por eso es que este encuentro estipula, vengo de 56 horas de vuelo, vengo de Nairobi, pero he querido estar aquí. Porque creo que esto es una señal de integración ya, un paso más de haber acordado dejar las armas. Claro que todavía están algunas armas en las calles por la delincuencia común, pero ahora podemos entrar al reto de crecer económicamente, de ser parte de este mundo global, de ser un continente más integrado con la diversidad, de atender su tema social y darle estabilidad a pesar de los Hugo Chávez. A pesar de los Hugo Chávez. Libre encuentro con el doctor Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro y tenemos al doctor Alejandro Toledo, expresidente de Perú. Presidente, las estadísticas, las encuestas en el Perú dicen que su popularidad está creciendo, su pueblo lo clama y se oye por ahí de que usted podría presentarse como candidato presidencial de nuevo el año entrante para las elecciones generales. ¿Es cierto? Sabía que esa pregunta iba a venir. Mire, hubo un momento en donde pensé en este refrán de que nadie es profeta en su propia tierra. El mundo se me ha... Es cierto que yo ya tenía una experiencia internacional antes de entrar a la política. Fui profesor en Harvard antes de perder mi cabeza y meterme en la política. Cuando he concluido, el mundo ha sido generoso, lo es generoso. Tengo 20 expresidentes que trabajan conmigo en la fundación en un proyecto de la agenda social. 10 líderes mundiales que están en el directorio. Los aplausos de afuera. Y de repente me preguntaba, ¿cómo caí a 8%? ¿Por qué mi pueblo no me entendió? ¿Por qué mi gente, que yo represento, que es la mayoría, no me respaldó? Hoy lo entiendo mejor. Ellos tenían necesidad de tener un puesto de trabajo. Y cuando
yo luchaba en las calles para recuperar la democracia, todos estaban conmigo, millones de personas. Cuando ingresé, mis amigos empresarios tenían una enorme reticencia. ¿Cómo será el gobierno del Cholo Toledo? Un año no invirtieron. Bajé. Después entendieron y yo entendí también que sin inversión no hay crecimiento. Sin estabilidad no hay inversión. Pero el crecimiento, siendo indispensable, es insuficiente. Finalmente, me doy cuenta ahora que veo algunos de los números y lo tomo con muchísima humildad. Vengo de Nairobi a Holanda, a Lima, de Lima vengo aquí y salgo para cumplir algo en Panamá y de regreso a los Estados Unidos. Lo tomo con humildad, es algo que no he tomado una decisión final. Tengo responsabilidades en el Brookings, en Washington, en el Johns Hopkins, tengo una fundación, tengo responsabilidades. Mi lucha por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión es sin frontera. En América Latina. En América Latina. Entonces, estoy viendo ahí, estoy viendo que de repente por contraste el Perú está creciendo, pero vamos, es una decisión que voy a tener que tomarlo y lo estoy considerando seriamente. Entonces no lo tomo livianamente tampoco. Pues esperamos que las lunas y los soles lo inspiren para que tome la decisión correcta por el Perú, porque, como ya dijimos, sería un gran privilegio para el Perú el tener un tercer periodo presidencial con la continuidad de las políticas de Estado que le han dado al Perú la posibilidad de ser, como dijimos, el siguiente milagro en América Latina. Presidente, el presidente Mauricio Funes de El Salvador es un caso especial en América Latina. Llega al poder en El Salvador con el partido de izquierda, el FMLN, que era el ex partido de la guerrilla. Una facción del FMLN está muy comprometida con Chávez, con Hugo Chávez, y hay un pulso en El Salvador muy fuerte, que está pagando las consecuencias del pueblo salvadoreño, pero el presidente Mauricio Funes, que es un estadista, un hombre de bien, que está tratando y está luchando por ser un buen presidente y está teniendo algunos éxitos, tiene ese conflicto interno. La comunidad internacional debiera de acercarse un poco más a la situación de El Salvador y ver de qué forma rompe esa especie de empate que ahí está evitando que El Salvador salga adelante. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? He tenido el privilegio de estar en El Salvador, de conversar con sus empresarios, con sus trabajadores, con su Congreso. Yo creo que el presidente Funes es un líder que está yendo más allá de las presiones partidarias. Creo que El Salvador requiere una mano democrática. Y le digo aquí, en su programa, de Libre Encuentro y Encuentro Libre, que una manera de enfrentarlo, y es una reflexión modesta, no puedo dar ninguna, sería arrogante de mi parte dar una receta, pero comparto una reflexión, que en mi caso funcionó en el Perú. Cuando usted tiene los niveles de polarización, desencuentros políticos, como el país que recibí yo en el Perú, necesita convocar a un acuerdo nacional sobre ciertas políticas de Estado que unan, identificar los puntos de coincidencia, separar la paja del trigo, dejarlas, no vas a olvidarte de las diferencias, pero concentrarnos en los puntos de Estado, que me ayudó a mí mucho. Gasté 685 horas de mi gobierno escuchando a los empresarios, grandes, medianos, chiquitos, a la sociedad civil, a las iglesias, a todos, y construimos 31 políticas de Estado hacia el año 2021, que se respetan independientemente de quién es presidente. Eso ayudó a focalizarnos más en lo que coincidimos y dejar a un lado las diferencias sin que estos se eliminen. Entonces, un acuerdo nacional o una concertación o el pacto de la Moncloa en España ayuda mucho a eliminar las polarizaciones, los desencuentros, a establecer canales de comunicación más fluidas, porque a veces tenemos estereotipos, sesgos,
y no nos queremos hablar hasta que nos sentamos. Sí. Usted acaba de describir perfectamente el mapa estratégico que América Latina necesita para convertirse en un continente moderno y desarrollado. Presidente, usted dijo que recibió al Perú en un momento de una crisis política extraordinaria, en una situación de inestabilidad y confrontación también extraordinarios, y todos recordamos muy bien los últimos años conflictivos del expresidente Fujimori, toda la situación del tema Montesinos y toda esa estructura criminal que se construyó en el Perú en aquellos años, un gobierno de transición que es el que luego le entrega a usted, pero le toca a usted realmente sentar esas bases cuyo capítulos está esto de las políticas de Estado que usted desarrolló convocando a toda la sociedad, pero también iniciaron una serie de reformas políticas y jurídicas muy importantes que le dieron esa estabilidad al Perú que hoy tiene. Cuéntenos un poco de eso para compartir. Mira, hay reformas que son indispensables. Nosotros pagamos un precio muy alto, pero la descentralización en el Perú está en marcha y no lo para nadie. El que quiera pararlo, ya. Puede venir cualquier presidente que trate de parar la carreta de la descentralización que iniciamos, no puede, cae el gobierno. Ya está. Es una marcha, en el camino se corrige, España le ha demorado 60 años la descentralización. Una reforma. Segundo, hay que ingresar a una reforma tributaria. Y es bueno, por ejemplo, el presidente Martín Torrijos lo hizo bien y rápido al inicio de su gobierno en Panamá. Pero una reforma tributaria que aumente los ingresos fiscales como proporción del PBI. Pero eso significa ensanchar la base tributaria. No concentrarnos solo en lo que tenemos en la computadora. Significa también que los empresarios grandes, medianos, pequeños cumplan con su responsabilidad social empresarial. Pero hay que ensanchar la base tributaria, porque si no, no tiene recursos. Claro. En América Latina resolver los temas de contrabando, economía informal, que sigue siendo en algunos países, llega al 50%. América Latina. Eso es un tema que hay, una reforma fiscal. Tercero, necesitamos entrar a una reforma fuerte del contenido curricular de nuestros sistemas educativos. Necesitamos preparar generaciones para ser más competitivos en este mundo global. Sí. Y profesionales de la administración pública. En Perú usted inició un programa para desarrollar, educar profesionales que pudieran acceder a participar de la administración pública, formar la tecnocracia. Le confieso algo que hice que de repente tiene que ver con mi formación. Yo trabajaba en el Banco Mundial, en el BID. Me jalé a los peruanos que ya habían decidido irse del Perú, que trabajaban en el banco, en el fondo, en el BID o en la OECD. Les dije, señores, ustedes páguenme 6 meses a este funcionario con los sueldos de Washington o de la OECD. Esa es la cooperación técnica que necesito de ustedes y después yo los agarro. Yo agarro la cuenta. Y comenzamos a crear una infraestructura de servidores, de funcionarios públicos bien remunerados. Cuando usted tiene funcionarios públicos bien remunerados, usted evita o disminuye la tentación de la corrupción. Claro, si usted le reduce los sueldos y tiene una economía en crecimiento, se van a ir al sector privado. Por supuesto. Y lo mismo hizo usted con los magistrados, con los policías, con los maestros de escuela pública y con los profesores universitarios. Está bien informado usted, mi querido amigo. Eso, presidente, es parte de un legado al que muy pocos presidentes en América Latina pueden referirse o presumir de ello, y usted sí lo puede hacer. El doctor Alejandro Toledo, en Libre Encuentro, volvemos en un momento. Bienvenidos, Libre Encuentro, el doctor Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Presidente, entonces, para ir cerrando estos temas tan importantes y lo que usted aporta hoy a Libre Encuentro y a todos los que nos ven en los distintos países, es un mensaje de esperanza de seguir luchando por la democracia, por los espacios democráticos, por el fortalecimiento institucional, por el seguir, construyendo nación, construyendo ciudadanía.
¿Cómo ve usted al Perú dentro de 5 años si usted logra tomar la decisión y dar la batalla para llegar de nuevo a la presidencia? Yo creo que un pueblo, un continente sin esperanza es un pueblo sin futuro. Los retos son enormes. Hay que desgranar la mazorca. Hay que ir a los temas más específicos de cómo implementamos cada una de las políticas sociales, las políticas institucionales, las políticas de medio ambiente, las políticas de integración. Muy concretas. Tenemos esta agenda social con 63 políticas, recomendaciones de política que hemos entregado a los jefes de Estado en Estoril, Portugal, el último diciembre. Vamos a entregar al presidente Obama y a los jefes de Estado de la Unión Europea ahora en el encuentro en Madrid. Yo creo que, repito, necesitamos más liderazgos y menos política. O liderazgos que vayan más allá de la política. Eso significa el coraje de hacer decisiones hoy día, sabiendo que no va a tener los aplausos fáciles mañana. De repente no vemos nosotros mismos los resultados. Yo lo veo con esperanza. Veo esta ventana de oportunidad para el continente. Veo que si somos capaces de aprovechar los precios favorables de nuestras materias primas en el mercado internacional y lo invertimos en la mente de nuestra gente, reduciendo la pobreza, creando economías del conocimiento, América Latina no lo para nadie. Sí. En el Perú, yo lo veo bien, si es que no caemos en la tentación de un populismo, si los gobernantes respetan las instituciones. En América Latina hay algunos que utilizan la democracia para ser elegidos y después toman cautivo todas las instituciones para hacer las reelecciones. Usan la democracia para destruir la democracia. En el nombre de la democracia, para subir, y cuando están en el poder, no quiero evadir su pregunta, es un tema que lo estoy pensando seriamente. Tengo que evaluarlo en el contexto de mis responsabilidades, pero mire, yo le debo mucho a mi país. Ser un lustrador de zapatos y llegar a ser presidente de mi país, que es un gran privilegio, o ser un líder de opinión en el mundo, es un privilegio inmerecido, y yo no puedo defraudar a mi pueblo. Usted dijo hace un rato que el presidente Alan García era de otro partido político distinto al suyo, lo cual da otro mensaje, la alternabilidad en el poder, la posibilidad de respetar ese principio fundamental de la democracia, que es la alternancia. Yo le entregué, yo fui elegido, yo le entregué la banda presidencial al presidente García, respetando la alternancia, la voluntad. Mi partido no ganó, pero la democracia ganó. Sí. Entonces, respetar la alternancia es muy importante. Las instituciones democráticas. Libre encuentro. Usted me va a encontrar en los días que Dios me dé un defensor acérrimo de la libertad de expresión, de los derechos humanos, de la independencia de los poderes, de la democracia. He ido a la Boca del Lobo, he ido a Caracas, a un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. El Congreso me declaró persona no grata. Le puedo decir esta noche que fue una condecoración. Sin lugar a dudas, una medalla. Y por eso, presidente, se escucha que su prestigio y el respeto que se tiene por usted en los países democráticos crece. Y por eso es de que también se escucha el clamor porque usted se anime a tomar esa decisión sobre la que dice que va a recapacitar y pensar, y que estamos seguros que así será. Centroamérica está viviendo momentos difíciles con el combate al narcotráfico, con la situación en Nicaragua. Tenemos vulnerabilidades muy grandes. La crisis económica ha afectado muchísimo a esta región.
Tenemos retos muy importantes y en los próximos 24 meses, 36, probablemente se defina el futuro democrático de la región con la forma en que se desenvuelve el presidente Lobo en Honduras, qué termine sucediendo en Nicaragua. Hay malos presagios. Guatemala tendrá elecciones el año entrante también y El Salvador pues está en ese pulso que esperamos gane el presidente Funes. Yo creo que Centroamérica ha tomado conciencia de que solo gana Maquiavelo, dividir para reinar. Creo que las ventajas comparativas de América Latina, de Centroamérica, es sumar. Nuestra capacidad de negociación aumenta sustancialmente si vamos más unidos. Veo líderes, esta iniciativa de este foro, Esquipula, con el presidente Vinicio Cerezo, va en esa dirección. Si podemos intercambiar, si esta experiencia de crear un acuerdo nacional en el Perú podemos trasladarlo, le he transmitido al presidente Colón hoy día, le he transmitido al presidente Funes. Si alguna modesta contribución podemos hacer no solo con estas sugerencias de recomendaciones de políticas sociales producida por 20 expresidentes, sino mi experiencia personal de crear un acuerdo nacional para focalizarnos en los consensos. Si eso lo tiene, déjeme decirle amigo, tienen en Guatemala un presidente que está pensando más allá de su gobierno. Siempre los gobiernos, los presidentes pueden ser malentendidos. He conversado esta mañana, poco, pero intenso. Tengo la impresión de que tienen ustedes un presidente que está pensando más allá de su turno político. Está pasando en tratar de entender esto. Y Centroamérica, Guatemala, América Latina necesita jefes de Estado, líderes que vayan más allá de la política. Estadistas. Estadistas. Y como dicen, ¿verdad? Por sus hechos los conoceréis. Y en su caso, júzgueme por mis... eso ya es cosa juzgada. Pues, presidente, que Dios y los pueblos de América Latina le acompañen en esa lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia en la que usted está, y que el pueblo peruano sepa elegir sabiamente el año entrante en el próximo proceso electoral. Es un placer. Igualmente, presidente. Lo felicito por el prestigio de su programa. Muchas gracias. Con usted volvemos la próxima semana, el presidente Alejandro Toledo en Libre Encuentro, expresidente del Perú. Muchas gracias y hasta la próxima.